Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Lunes 11 de diciembre. De esta forma les damos la bienvenida a CNN Tiempo. Si se está levantando, acá queremos darle la energía necesaria y también la información que necesita para preparar la jornada, para saber cómo vestirse y también saber qué precauciones tomar ante estos días que han estado sumamente calurosos en la zona central de nuestro país. Y de hecho vamos a partir el programa hablando de eso mismo, de las olas de calor. Fíjense que el año 2019 se alcanzó el récord de olas de calor en nuestro país. Fueron 13 aproximadamente en Santiago, para ser más específicos. Y este año podríamos tener aún más, se podría superar este récord. Incluso podríamos estar hablando de uno de los veranos más calurosos de los últimos años acá en la región metropolitana. ¿Qué hay que hacer cuando hay una ola de calor? ¿Cómo debemos comportarnos ante temperaturas tan altas? Les vamos a contar todos esos detalles en una entrevista que vamos a tener acá dentro de los próximos minutos en CNN Tiempo. Bueno, y vamos a conversar de este mismo tema, ya lo adelantábamos con la doctora María Paz Soto, directora médica de la Clínica Bupa Santiago. ¿Cómo está, doctora? Hola, Daniela, ¿cómo estás? Bueno, acá preocupados por el calor porque al parecer van a seguir viniendo temperaturas bastante altas, el verano va a ser caluroso. Ante esto, doctora, ¿qué es lo que podemos hacer cuando sabemos, antes de salir a la calle, que vamos a enfrentarnos a un día con temperaturas por sobre los 35 grados? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, primero que nada, prepararse frente a una situación de calor es partir con llevar agua. El agua es lo más importante que debemos tener a mano. No debemos esperar tener sed, todo lo contrario, debemos tomar agua de forma constante y por eso es importante utilizar una botella de agua que podamos rellenar o reutilizar durante el día. En segundo lugar, utilizar ropa ligera, clara, y cubrirnos, lo que significa en el fondo la cabeza, lentes de sol, bloqueador solar y todas estas cosas en el fondo exponernos en lo menos tiempo posible al sol. Eso quiere decir que utilicemos más bien sombras y que nos expongamos o salgamos de nuestro domicilio en las horas de menor temperatura, o sea, evitar las horas entre las 11 y las 16 horas, que son las de mayor exposición de rayos UV. Quiero quedarme, doctora, con el tema del bloqueador solar. ¿Qué tipo de bloqueador solar tenemos que usar y cada cuánto tiempo? Porque hay personas que se ponen bloqueador una vez en la mañana y creen que con eso están protegidos para todo el día. Los bloqueadores solares en general tienen que ser factores mayores a 50. Estos factores que tienen que ser utilizados en general cada 3 horas, tienen que ser generados de retoque. Y utilizarlos específicamente en cara, hombros, cuello y en el resto del cuerpo. Pero lo que más hay que reforzar es cara, cuello y hombros. Doctora, hay mucha gente que hace actividad física habitualmente todos los días, pero mucha gente que prefiere salir porque tiene el tiempo entre las 12 y las 4 de la tarde. Me imagino que ante esa realidad la recomendación es evitar hacer deporte a estas horas con más temperatura. Justamente porque tenemos que entender que cuando se realiza deporte ya se genera una generación de calor propia del cuerpo y se genera transpiración. Esto a su vez, cuando está asociado a temperaturas altas, esto aumenta y podemos exponernos con mayor precisión a un golpe de calor. ¿Y qué pasa con la hidratación, doctora? Hay mucha gente que, por ejemplo, toma bebidas, jugos, incluso jugos naturales para hidratarse. ¿Sirven o necesariamente tenemos que tomar agua? Lo principal es evitar bebidas alcohólicas y aguas azucaradas, porque justamente las aguas azucaradas lo que hacen es evitar, entre comillas, o dar una falsa sensación de que uno no tiene sed. Entonces, eso genera mayores efectos que no logran controlar o no darse cuenta que existe deshidratación. Y hay un tema bien importante ahí, doctora, porque claramente las máximas se marcan ahí entre las 3, 4 de la tarde, pero los días van a estar calurosos toda la noche también. Me imagino que ante eso la recomendación es estar tomando agua constantemente y no solo cuando haya mucho calor o cuando tengamos sed ya extrema. Exactamente, no debemos esperar tener en el fondo la sensación de sed, sino que ya utilizarlo de forma constante y específicamente en las noches lo ideal es darse una ducha que en el fondo refresque, no es una ducha fría, sino que una ducha que refresque y acostarse con ropa ligera. Y en el lugar donde nosotros dormimos, justamente hay que tratar de que esté a temperaturas más bajas como 19 a 20 grados. Ya, esa recomendación es bien importante. Usted dice, antes de irse a dormir, darse una ducha con agua fría o con agua tibia.
es un agua que refresque, no es agua fría, porque finalmente Ok. lo que se genera ahí es que con el agua fría como que el cuerpo tiende a contraerse y después de eso expande calor. Entonces siempre tiene que ser una agua que sea más bien que refresque. Ya, o sea, evitar las duchas muy calientes o con agua fría realmente. Aunque tengamos Ambos mucho calor, yo extremos, sé, ni muy claro, caliente ni muy fría. eso. Y doctora, ¿cuáles son las recomendaciones para los grupos de riesgo? Por ejemplo, para los adultos mayores, también para las guaguitas o los niños más pequeños. ¿Cómo podemos evitar que ocurra alguna situación que no sea la esperada, evidentemente, con las olas de calor? Existen tres grupos de riesgo, que son los adultos mayores, las embarazadas y los niños pequeños. Esto justamente porque su cuerpo, entre comillas, no está tan preparado a los efectos del calor, tienen menor mecanismo de defensa, su piel tiende a ser más delgada, por lo cual esto genera que se genere mayor expansión de calor, o sea, en el fondo se deshidratan de forma más fácil, a su vez pueden producir quemaduras solares de forma más fácil. Entonces lo que tenemos que evitar con estos tres grupos de riesgo es justamente, uno, consumo constante de agua, y hay que entender que tanto en los niños y en adultos mayores muchas veces ellos no se dan cuenta Ujú, o no tienen la sensación de sed. Segundo, claro. bueno, el consumo constante de agua. Tercero, no exponerlos a situaciones de calor, o sea, idealmente usar sombras y que utilicen gorros, viseras, jockey, entre otras cosas. Y justamente lo más importante es evitar las temperaturas que son más altas, que son entre las 11 y las 16 horas. ¿Y qué ropa tenemos que usar? Porque mucha gente, me incluyo también, cuando hace mucho calor, tratamos de usar ropa más ligera o, por ejemplo, ropa que deja más cuerpo descubierto. ¿Se recomienda eso o es mejor, por ejemplo, usar estas poleras que son adecuadas para el calor, pero que son manga larga? O sea, lo ideal es usar que sea ropa con filtro UV. Actualmente en el mercado existen hartas, en el fondo, empresas o poleras con filtros UV, y usar ropa más bien ligera de algodón y de colores claros. Doctora, yo sé que es evidente, usted también lo decía, el tema del alcohol, pero ¿por qué se recomienda no consumir alcohol cuando hay altas temperaturas? Porque el consumo de alcohol finalmente lo que genera es que a nivel del cuerpo hace que no tengamos defensas o mecanismos que en el fondo generen como expansión de deshidratación, como de transpiración. Como que el cuerpo que acumula el agua adentro, pero no, en el fondo no está generando un mecanismo de defensa como tal. Entonces por eso se Sí. evita las bebidas alcohólicas. Doctora, cuando estamos frente a un shock de calor, ¿cómo podemos diferenciar si estamos hablando efectivamente de un shock de calor o solamente una persona que tiene mucho calor precisamente por las temperaturas? Mira, generalmente parte porque se genera transpiración excesiva, después pasamos con el otro extremo que es en el fondo que ya deja de transpirar porque el cuerpo ya no tiene más agua que botar. Eso es como forma más fácil de identificarlo. Puedes presentar taquicardia, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, hasta el momento que te puedes presentar un desmayo. ¿Y qué hacer, por ejemplo, si yo me doy cuenta que estoy teniendo estos síntomas mientras voy caminando por la calle? ¿Cuál es la recomendación antes de llegar a un shock? Lo ideal es, lo primero es obviamente salir de la zona de exposición, o sea, salir de la zona del sol, buscar lugares con sombra, lugares para descansar, consumir agua y de forma inmediata igual uno debe consultar, porque generalmente estos síntomas son más bien tardíos y los primeros síntomas son como lo que te explicaba, taquicardia, palpitaciones, como sensación de poca sed. Ya, o sea, eso puede ocurrir después de varios días de estar expuesto al calor. Por ejemplo, gente que trabaja directamente expuesta al sol. No, puede ser que sea de forma casi, depende, cada persona tiene sus propios mecanismos de defensa y hay personas que lo pueden generar, por ejemplo, estar expuestos después de 4 horas, como puede haber personas que lo pueden generar con exposición a la hora. Claro. Es bien Doctora, igual, variable persona a sí. persona. Sí, perfecto. Le quería preguntar también por las fiestas de fin de año. Obviamente ya en diciembre toda la gente anda corriendo buscando el regalo de Navidad y en muchas ocasiones, no importa la hora, hay que comprar el regalo. ¿Cuál es la recomendación cuando la gente, por ejemplo, tiene solamente tiempo acotado para comprar? O sea, yo creo que en estas horas que estamos en olas de calor, yo creo que lo ideal es evitar salir en las horas de mayor temperatura. Si se pueden hacer compras por internet en estas condiciones sería ideal para evitar golpes de calor. Y en los casos que no tenga otra opción que salir, utilizar las horas más temprano o más tarde. O Claro. sea, idealmente antes de las 11 de la mañana o después de las 6 de la tarde.
Le quería preguntar también para ir cerrando por la alimentación. ¿Qué tipo de alimentación deberíamos tener cuando nos vemos enfrentados a temperaturas tan altas? Lo ideal es utilizar alimentación más fresca, frutas, verduras, que no sean tan pesadas y que eviten en el fondo el consumo de otro tipo de cosas que pueden generar efectos en el calor, como por ejemplo la cafeína, bebidas energéticas que son muy utilizadas en jóvenes y en adultos. Ay, Ese tipo de cosas hay que evitarlas de forma ¿el constante. café también hay que evitarlo? ¿O se puede tomar Sí, frío, porque por tiene ejemplo? cafeína. Ay, Exacto, no porque sé. uno de los mecanismos de regulación del cuerpo es justamente generar taquicardia y eso hace que si tú estás frente a una temperatura alta, aumente la frecuencia cardíaca, aumente la presión arterial y si además de eso tomas café, eso va mucho más arriba. Entonces, al ir más Perfecto. arriba, la posibilidad que se genera alguna alteración en nivel del cuerpo es mayor. Ya, está difícil eso de dejar el café, por lo menos en mi caso. Doctora María Paz Soto, directora médica de la Clínica Bupa Santiago, le agradecemos mucho por esta entrevista y por estos tips que van a ser tan necesarios de cara a este verano que al parecer va a ser bastante caluroso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.